Tomé una decisión equivocada y para alcanzar un objetivo académico cometí una falta que hoy me está costando muy caro. No viene al caso abundar en los detalles del por qué o bajo qué circunstancias a INCAE se entregó un documento sin valor que me acreditaba un título que no ostentaba. Hay que enmendar semejante acto de inmadurez que lo mantuve en secreto hasta ahora y por el cual asumo toda la responsabilidad. Gastón Dusac se hizo famoso en Ecuador. Su nombre sonaba en los medios de comunicación y se leía a diario en todas las redes sociales. Pero, ¿qué hizo este empresario argentino para merecer titulares en nuestro país? Se dio a conocer mediante un escrito del proceso denominado Caso Dusac. Pedro Delgado solicitó al fiscal Galo Chiriboga que se le permita rendir una declaración reveladora, que al vaivén de las diligencias judiciales resultaron inútiles. El caso, en síntesis, trata de que Dusac, a pesar de que no cumplía con los requisitos que a cualquier persona común le pone una institución financiera para poder otorgarle un préstamo, en este caso fue diferente para el argentino Gastón Dusac, quien recibió un préstamo de $800.000 por parte del COFIEC, banco que en ese momento se encontraba en manos del Estado y que formaba parte de las empresas incautadas a los banqueros que quebraron en la última crisis. Pero ¿por qué Dusac tuvo este privilegio? El propio Delgado, primo del expresidente Rafael Correa Delgado, lo dejó sentado el 8 de septiembre del 2014 en una carta enviada desde Miami, la cual reposa olvidada, en la que menciona: nunca he negado que pedí al señor Antonio Buñay que se reúna con Gastón Dusac, Pedro Elosegui y otros argentinos. Esta solicitud se originó a partir de la visita de varios empresarios argentinos a la presidencia de la República del Ecuador. Como resultado de esa visita, se me solicitó por parte de altos funcionarios de la presidencia que trate de agendar reuniones de estos empresarios con distintos funcionarios públicos y representantes de las empresas incautadas. Por 2 horas en la audiencia preparatoria de juicio por la entrega ilegal de un crédito de $800.000 otorgados por el Banco COFIEC al empresario argentino Gastón D., se escucharon los elementos de convicción para que se compruebe si hubo delito de peculado bancario. El fiscal Galo Chiriboga aseguró que antes de cualquier dictamen es necesario conocer a profundidad el proceso mediante el cual se llevó a cabo el préstamo sin garantías. Fue así que, según el testimonio, Gastón Dusac, Pedro Elosegui y más empresarios argentinos se reunieron por pedido de Carondelet con Camilo Samán, Natalie Celi, Stanley Vera, Santiago León, quienes eran en ese entonces funcionarios del gobierno, aunque Delgado reveló el pedido de altos funcionarios de la presidencia. Para la fiscalía ese dato al parecer no era tan relevante, por lo que se había limitado a colocar ese escrito en el proceso sin indagarlo, ni tampoco solicitar la declaración del primo de Rafael Correa. Semanas después, el juez Íñiguez de la Corte Nacional de Justicia se pronunció en el caso y abrió la etapa de juicio, es decir, aceptó la acusación contra los posibles implicados en el delito de peculado e inició el proceso formal en su contra. La Fiscalía General del Estado se prepara para la audiencia de formulación de cargos dentro del caso Dusac. Pero a más de un año de haber estallado el escándalo por este crédito millonario, no cesan las revelaciones. Patricia Sandoval, exgerente de crédito, y Jacqueline Jiménez, exgerente de riesgos de COFIEC, revelan supuestas presiones para conceder un crédito abiertamente irregular. El mismo 19 de diciembre, Antonio Buñay ordena al oficial de crédito que haga la orden de desembolso. Antonio me dice: si usted no firma, se va del banco. Al día siguiente me doy cuenta que Antonio había firmado por mi persona y por otras personas más. Antonio Buñay reconoce que firmó por varias personas, pero dice que su sola firma no habilitaba el desembolso. Lo que hice fue firmar por ellas, con la tesis de que eso tenía que regularizarse días más tarde. El haberse negado a realizar el desembolso por falta de garantías de Dusac les habría costado serias discusiones internas. Me negué rotundamente a la firma en el desembolso
es porque no teníamos una garantía constituida debidamente. Ahí se evidenciaban las falencias y una a una le fuimos indicando al comité y sobre todo al señor Antonio Buñay, quien iba quitando el valor de lo que nosotros íbamos diciendo de las falencias. Recordemos que el desembolso de los $800.000 se dio el 19 de diciembre del 2011 y las supuestas presiones llegaron también el 20. ¿De quién era el apuro? ¿De quién era el apuro? Usted no sabe. No lo conozco. ¿Quién sabe? Hay que averiguarlo. Finalmente, el juez llamó a juicio a 9 y dejó fuera a las otras 10 personas. El fiscal de ese momento, Galo Chiriboga, participó en la audiencia preparatoria del juicio en contra de los implicados en el caso de USAC. Esa diligencia llamó la atención por la inasistencia del abogado Juan Carlos Carminiani, quien hasta ese momento había defendido a Pedro Delgado. Para entonces, Pedro Delgado ya había sido protagonista de uno de los escándalos más ruidosos del gobierno, cuando admitió públicamente haber falsificado su título de economista. Acto seguido, renunció a sus altos cargos gubernamentales, tomó un avión hacia Miami y se fue. Esto pese a que hasta ese momento, 19 de diciembre del 2012, ya tenía varias denuncias en su contra por el tema del título y también por el caso de USAC. Y lo hago precisamente porque debo reconocer con hombría de bien que cometí un error, gravísimo error, hace 22 años. Tomé una decisión equivocada y para alcanzar un objetivo académico cometí una falta que hoy me está costando muy caro. No viene al caso abundar en los detalles del por qué o bajo qué circunstancias a INCAE entregó un documento sin valor que me acreditaba un título que no ostentaba. Hay que enmendar semejante acto de inmadurez que lo mantuve en secreto hasta ahora y por el cual asumo toda la responsabilidad. Yo, Pedro Delgado, quiero ofrecer disculpas a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, al pueblo ecuatoriano, a mis colaboradores que se identificaron con este proceso, al gobierno de la Revolución Ciudadana y sobre todo al presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado. Por esta omisión pido disculpas nuevamente. Gracias. Solo cuando estuvo en Estados Unidos se le dictó orden de prisión, pero ya era demasiado tarde. La sorpresa por la inasistencia del abogado fue complementada apenas hora después por otra, ya que Pedro Delgado hacía pública una carta en la que decía ser perseguido jurídicamente y renunciaba a su defensa en vista de que sostenía cualquier cosa que haga sería infructuosa. Más de uno tomó con cautela tal anuncio debido al cuidado que el primo del presidente había demostrado durante las investigaciones, tiempo en el que se mantuvo firme en su inocencia, como uno de los parientes más queridos del expresidente Correa y como expresidente del Banco Central y máxima autoridad del fideicomiso No Más Impunidad. Pedro Delgado había estado en el lado más privilegiado del poder. Incluso luego de las denuncias en su contra, su primo no dudó en defenderlo a toda costa. Incluso hubo un acto de homenaje a Delgado encabezado por Rafael Correa. Me sentiré bastante contento esta noche, además de lo contento que estoy con este respaldo tan maravilloso a un hombre bueno como es Pedro Delgado Campaña. Se nos dice que hay un préstamo otorgado por COFIEC, donde el beneficiario es un amigo íntimo de Pedro, un ciudadano argentino de nombre Dusac, me parece, y donde ya uno de los mentirosos pues insignes de este país, ex sindicalista de Petroecuador, corrupto completo, dijo que también era amigo mío, porque tengo una foto con él tomada en el Palacio Presidencial. Y quieren involucrar a Pedro en un préstamo otorgado a este ciudadano argentino que tiene muchas irregularidades y que nosotros mismos ordenamos investigar. Pero resulta, ¿y por qué se lo quiere involucrar a Pedro? Porque además era amigo íntimo de este ciudadano, Pedro ni siquiera lo recuerda, se dijo incluso que había viajado con ellos a Irán, lo cual es una falsedad. Pedro es el presidente del fideicomiso No Más Impunidad, al cual pertenece COFIEC. Lo que no dice esta prensa corrupta
es que además de COFIEC, ese fideicomiso tiene cerca de 150 empresas, cada una con sus respectivos gerentes. ¿Cómo es posible que por un préstamo irregular se quiera vincular al presidente del fideicomiso? El Centro de Rehabilitación número 3 de Quito amaneció con un fuerte resguardo policial. Y no era para menos, pues hasta aquí llegó el presidente de la República para visitar a Roberto Sandoval y Omar Hunda, exdirectivos de COFIEC, que están acusados de peculado por autorizar el crédito de $800.000 a favor del argentino Gastón Dusac. Después de una reunión privada con los sospechosos en su celda, el presidente Correa salió a defenderlos y aseguró que su detención es injusta. Esta detención no tiene ni pies ni cabeza. Los señores Roberto Sandoval, Omar Hunda, lo único que hicieron fueron defender los intereses de COFIEC, del dinero del pueblo ecuatoriano. La decisión del directorio es que se otorgue el crédito, se apruebe el crédito previa presentación de garantías. Poco tiempo después, con Delgado ya fuera del país, Correa cambió de discurso, pero jamás reconoció que se había equivocado. Ha sido una semana durísima, lo más doloroso, lo más indignante, que ha sido el caso de Pedro Delgado. Tremenda traición a la revolución, tremenda traición a la confianza del presidente. Ha dado carroña para que los buitres se alimenten, estos que viven de la carroña la buscan, se la inventan durante mucho tiempo. Y tendrá que dar la cara por esa traición y ese gravísimo error y gravísima falta. Él ha tenido que viajar, estaba planificado hace mucho tiempo que viaje a Miami, lugar donde se reside su familia. Ayer se casaba su hijo, qué pena, ¿no? Pero tiene que regresar a dar la cara y enfrentar, si es necesario, la justicia. En todo caso, ya vendrán a aprovecharse de este caso los mismos que no buscan la verdad, no buscan cómo dañar al presidente. De su lado, Delgado demostró que declararse un perseguido político o judicial lo ponía en una posición conveniente, sobre todo cuando se estaba tramitando la residencia en Estados Unidos. Delgado huyó a ese país en diciembre del 2012 con la promesa pública de regresar a Ecuador para defenderse de las acusaciones en su contra. Durante meses se paseó y vacacionó sin mayor problema usando su pasaporte diplomático. Sin embargo, las cosas se le complicaron cuando le retiraron este documento. Entonces, inició el trámite para conseguir la residencia. Recién en abril de ese mismo año, se le dictó la prisión preventiva desde Ecuador. Así, el primo del expresidente Correa pasó de acusado a víctima y consiguió que se olvide que él fue quien dirigía, por ejemplo, el andamiaje institucional de los bienes incautados, que en ese momento estaban en poder del gobierno, entre ellos el Banco COFIEC, el de los préstamos sin garantía. Delgado debió afrontar el juicio y el fiscal Galo Chiriboga anunció nuevamente la intención de pedir su extradición, tal como lo hizo en el año 2013, cuando inició el proceso penal por la falsificación del título de economista. En aquella ocasión, pese a que hubo la confesión del delito, no lo pudieron traer al país, por lo que esta vez esa posibilidad es aún más lejana en vista de la situación legal y migratoria del acusado. Aunque no podemos ponernos en la posición de las autoridades judiciales y migratorias de Estados Unidos, todo indica que las actuaciones del fiscal Chiriboga y de la Corte Nacional de Justicia en este caso facilitaron la vida de Delgado, quien podría haber sacado partido de ello y así asegurarse que podría seguir paseando por Miami sin mayores problemas por mucho tiempo más. La entrega de los $800.000 al argentino Gastón Dusac a través de un préstamo irregular otorgado por el Banco COFIEC fue el inicio de un caso más complejo. Las transferencias fueron a parar a dos cuentas en el exterior, la una en Suiza y la otra en Estados Unidos. Endara llamó, sí, un sinnúmero de veces, a preguntar el estatus de la operación. Eso no significa presión. Así que en su momento, también Pedro Delgado llamó a preguntar el estatus de la operación. ¿Cuál era el apetito de ellos? Desconozco. Lo cierto es que al final el dinero se acreditó en favor de Gastón Dusac y en cuestión de pocas horas se transfirió a Estados Unidos y Suiza.
A pesar de las amenazas de Antonio Buñay, a pesar de los griteríos del señor Francisco Endara, a pesar de las amenazas de despedirles a ellas, de dejarles en la calle sin trabajo, ellas se opusieron. El señor Endara pidió a través del presidente del directorio a 6 personas gerentes que nos quedáramos el día 20 de diciembre para una reunión con él porque iba a poner en orden, nos iba a poner en orden según él manifiesta en el mail. Horas después, Endara fue personalmente hasta las oficinas a constatar el cumplimiento de esta transacción. Ambas funcionarias recuerdan las palabras de Endara en medio de su fúrico reclamo. Que él hacía lo que quería, que pateaba la ley, muy grosero. Que Pedro Delgado estuvo a punto de bajarse del avión para irnos a poner en orden por no haber desembolsado este crédito. Las advertencias al parecer denotaban su enorme poder en las incautadas y en COFIEC. Ella respondía: que nosotros como simples ciudadanos tenemos que cumplir la ley y que teníamos que el crédito no tenía garantía, no tenía documentación de sustento. Y todos estos elementos pretenden aclarar las condiciones en las que se concedió este polémico crédito, el destino del dinero y ojalá la recuperación del mismo, pues al final DUSAC recibió un millonario favor de empresas, todas en poder del Estado ecuatoriano. El dinero fue rastreado hasta que llegó a manos de Juan Antonio Jusey y Carlos Cristian Galán, ambos socios argentinos de Scambay, empresas que con altos contactos en ese momento en el gobierno ecuatoriano intentaron implementar el sistema de billetera móvil, similar al que habían resucitado en ese momento el régimen. La Fiscalía nunca solicitó la declaración de estas dos personas, quienes habrían recibido el dinero. El crédito de $800,000 entregado de forma irregular al argentino Gastón Dusac no es el único que otorgó el banco COFIEC con esa modalidad. Operaciones de 10,000, de 60,000, de $1,5 millones, de $804,000. Lorena Grillo, abogada de Francisco Endara, único detenido en el caso, entregó a la Fiscalía una carpeta con otros créditos concedidos sin garantía. En COFIEC, la excepción era la regla, es decir, que en COFIEC excepcionar garantías, excepcionar documentos, excepcionar suscripción de contratos era la regla. Hasta las manos del asambleísta Andrés Páez también llegó documentación sobre 87 préstamos con las mismas características. Estamos hablando de que se otorgaron decenas de préstamos sin garantías, pero el dinero que se prestaba era dinero de los ecuatorianos. Existen órdenes de operación como esta, emitida el 23 de diciembre de 2011 por $300,000, en la que se excepciona la constitución de la garantía. O esta con fecha 29 de septiembre de 2011 por $1,500,000, en la que se excepciona la constitución de la garantía. Se indica que la prenda comercial está por constituir y el avalúo aún en trámite. La siguiente parte de la investigación es quiénes fueron los beneficiarios de esos créditos, porque lo que yo he podido identificar en una primera revisión es que hay verdaderos grupos familiares. En la investigación, las autoridades se conformaron con la versión del argentino Gastón Dusac, quien finalmente no habría recibido el dinero que él gestionó. Otro de los ignorados en el caso es Pedro Elosegui, amigo del expresidente de la República Rafael Correa, quien es mencionado por varios de los actores del proceso y a quien el mismo Delgado vinculó como uno de los extranjeros que se reunió con varios funcionarios del Estado en conversaciones de negocios. Pero el expediente trae más temas no resueltos, cabos sin atar y personas sin mencionar. Tanto Pedro Delgado como el superintendente de bancos y seguros, Pedro Solines, y denunciantes particulares han entregado documentaciones que hablan al menos de 87 préstamos entregados de forma irregular por el banco COFIEC. Los documentos al respecto también constan en el proceso de crédito a Gastón Dusac, y pese a que la Fiscalía había anunciado que se iba a iniciar una investigación al respecto, se sabe que hasta la fecha tales investigaciones nunca avanzaron. Pero vamos a la libertad de expresión ya de todos, es el colmo del descaro. Ahora los delincuentes son electores. Ya el Universo presenta en primera página las declaraciones de un delincuente mentiroso compulsivo como Pedro Delgado. Ahora resulta que el gobierno es el culpable de la crisis bancaria. Imagínense, el culpable es 10 años después del gobierno.
ya no saben qué decir, ya caen en ridículo. Y este mentiroso ha hablado de un acuerdo que hemos tenido y que hemos roto. Todo es mentira, compañero. La verdad es que nosotros detectamos que este pillastre había falsificado su título. Cada vez que alguien le atacaba al gobierno por cualquier cosa, sorpresivamente, por ahí aparecía el primo o el Delgado y Rafael salía y hablaba, tomaba mi nombre y decía, sí, nos traicionó, no sé qué. Hace 3 semanas. Hace 3 semanas, en la mitad del show que había hecho Capaya con el tema de los negocios petroleros, sale Rafael y me menciona en una de las sabatinas y casi dice que me dio trabajo por pena, porque tengo una hija discapacitada. ¿Ya? Esa es una de las razones por las que estoy ahora hablando, porque ya llegó, es hora de decir basta. Mi hija no es discapacitada, tiene un problema auditivo, pero es una niña perfecta, alegre, dolida por lo que dice este señor, y que si Rafael quiere hablar de mí, que hable de mí, pero yo sí me duelo de mi familia, como cualquier padre de familia, pero si quiere hablar de mí, que hable de mí y no use a mi hija. Entonces, ¿y usted nunca pensó que él era, o cómo explica que él se haya convertido en el personaje que es ahora? Porque me imagino que cuando usted le aceptó el puesto en el 2007 para venir a trabajar y colaborar con él... Creímos en él, yo creí en él, ¿ya? Y confié en él hasta el último día, porque el día que me dice, da ese discurso, en el que yo me estaba poniendo un INRI público, lo hice porque confiaba en él. Tenía un principio de lealtad y para mí las lealtades son importantes, ¿ya? Y pensaba que se lo debía, ahora resulta que no, que él se aprovechó de mí y que yo por distintas cosas y decisiones que tomé, lo que estaba sucediendo es que afecté a grupos de poder de su entorno que se aprovecharon del momento. Pero como siempre, me gustaría saber qué piensas tú. Déjamelo saber en la parte de los comentarios.